buenos días. Gracias por acompañarnos a esta segunda parte del día de hoy, donde damos inicio con las sesiones especializadas. En este caso es la sala de innovación en el modelo de negocio. Y pues bueno, vamos a tener 4 pláticas en esta sala. Vamos a arrancar con la plática denominada Información para la gestión de riesgos y les voy a presentar a nuestros expositores. La diadema. Es que hay que ponerse la diadema. Ajá. Sí, justo. Quien no tenga la diadema, por favor, si nos apoya. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. Les voy a presentar a Melissa Ornelas, directora de Soluciones de Tecnología en Seguros Latinoamérica de Willis Towers Watson. Y Armando Montenegro, líder de reaseguro facultativo para Latinoamérica de Willis Towers Watson. Bienvenidos, por favor. Si nos acompañan aquí en el escenario. Y bueno, la plática es información para la gestión de riesgos, así que sin más preámbulo, pues adelante ambos, y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso de la voz, levante su mano por favor, o también nos van a hacer favor de compartir algunas tarjetas por si alguien quiere escribir su pregunta, con mucho gusto le damos lectura. Adelante. Gracias, muy buenos días. Sí, nos escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? Perfecto. Pues gracias, buenos días, un gusto estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Mel, qué gusto compartir foro también. Pues bueno, pues no tenemos mucho tiempo, así que vamos directo a lo que queremos transmitirles esta mañana. Y si bien pues los temas que vamos a abordar nos darían para estar platicando todo el día e incluso varios más, pues bueno, si nos sale conforme lo ensayamos, creo que vamos a lograr hacerlo en tiempo. Entonces, pues va, Mel, pues si te parece. Súper, muchas gracias. Comenzamos. Gracias a todos. Y vamos, si quieres, vamos a preguntarnos qué es un riesgo. Y si me ayudas con tu opinión experta de qué riesgos estamos viendo en la actualidad y vamos directo al punto. Muchas gracias. Y pues bueno, riesgo, una palabra creo que simple, sencilla, pero que creo que nos ha quitado a todos el sueño varias noches. Y tratando de explicar y definir qué riesgo, yo creo que pues lo primero es comenzar por la definición. La definición, aquí es donde voy a denotar mi edad, porque incluso se las quiero leer, pero me tengo que poner mis lentes. Y encontramos que riesgo, en lo que para mí se apega mucho a lo que incluso en nuestra industria consideramos que representa, es la contingencia o proximidad de un daño. Y si también hablamos y pensamos de lo que contingencia puede representar, esto es la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Entonces, si empezamos a considerar el hecho de que los riesgos pues están ahí, siempre han existido, si pensamos en esta definición simple que les acabo de dar, podemos partir de la base de que desde el inicio de la humanidad siempre han estado ahí. Siempre han existido y siempre hemos tratado de una, identificarlos, y de dos, de tratar de prevenirlos o al menos mitigar si es que se llegan a materializar sus efectos. Y derivado justo de esto es que pues van evolucionando, van pues no solo transformándose, sino van surgiendo nuevos que incluso en muchas de las ocasiones ni siquiera los podemos imaginar. Y es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día. Hoy vemos que en el mundo nos estamos encontrando con cosas que posiblemente antes ni siquiera pensábamos que pudieran ocurrir. De aquí surge incluso en su momento una metáfora que creo que todos conocemos, que es la famosa metáfora del cisne negro. ¿Y a qué referimos cuando decimos cisne negro? También me puse a leer, decir de dónde surge, ¿no? Para todos es común escucharlo, creo que sabemos qué significa, pero ¿de dónde surge? Y es bien interesante, porque esto surge de que en Europa, hace muchos años, solo existían cisnes blancos, y la gente no llegó a imaginar que podía haber esas aves de plumas de color oscuro, hasta que fueron los primeros exploradores a Australia, y que creen que se encuentran, pues justo cisnes con plumas negras. Entonces, como era algo impensable, algo inimaginable, de ahí se tomó la expresión, y pues cada vez que nos enfrentamos a algo, a un suceso que no veíamos venir, que no podíamos predecir,
ni siquiera, insisto, imaginábamos que podía ocurrir, es que le llamamos cisnes negros. Ahora, el cisne negro ya no está ahí aislado y solo. ¿Qué estamos viendo hoy día? Que empieza a haber un efecto de muchos cisnes negros. Ya no es un tema en donde ocurre un evento y para que vuelva a repetirse otro inesperado, inimaginable, pues tiene que pasar tiempo. Hoy estamos ya rodeados de ello. Y si lo vemos en lo que pasa en nuestro mundo, ya no nada más aquí en México, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, vemos que estamos enfrentándonos a muchas circunstancias que conllevan, por ende, nuevos riesgos. Riesgos que antes no teníamos nosotros considerados que pudiesen existir. Podemos ver hoy, para todos ya conocido, el tema del cambio climático. El cambio climático en sí pues es un problema, pero bueno, aparte del riesgo que nos trae lo que hemos escuchado, de lo que puede ocurrir con nuestro planeta, de quedarnos sin agua, el calentamiento global, como todos queremos movernos en algún punto hacia hacernos empresas verdes, esa transición, solo esa transición, también conlleva riesgos. Y son riesgos que nuevamente, pues en el pasado, pues igual y no pensábamos que nos íbamos a enfrentar a ellos. Tenemos cambios sociales, ¿no? Y estos derivados de cuestiones, por ejemplo, específicas, la pandemia. Después de la pandemia, pues nuestra sociedad cambió y nos enfrentamos ahora a nuevos retos que en el pasado tampoco imaginábamos que pudieran ocurrir, ¿no? ¿Qué decir de los conflictos geopolíticos, ¿no? Las guerras que hoy, pues desafortunadamente están alrededor, de esas siempre han existido, pero a lo mejor conflictos que no teníamos claro que si ocurrían, qué consecuencias podía tener, ¿no? Desabasto de gas, ¿no? Cuando la guerra de Rusia con Ucrania, y que eso llevó nuevamente a que empresas que ya iban adelante en su transición energética tuvieron que regresar al uso, por ejemplo, en Alemania de carbón, porque pues dejaron de abastecerles el gas, ¿no? Finalmente, por acá tengo el tema de inflación, ¿no? Esta también siempre ha existido, pero los niveles que hoy vemos, y particularmente en ciertas regiones del mundo, van más allá de lo que pudimos haber imaginado. Ahora, todo esto parece que pueden ser temas aislados, pero la realidad es que no lo son. Están todos interconectados, ¿no? Y entonces, si juntamos los riesgos que cada uno de estos puntos puede traer consigo, pero aparte si vemos que están interconectados, qué complicado dimensionarlos, ¿no? Qué complicado el poder cuantificarlos y sobre todo cómo trabajamos para prevenirlos, ¿no? De esta manera, tratando entonces como de pensar en una reclasificación, porque pues siempre los riesgos han tenido una clasificación base, nosotros hemos pensado que existen o que podemos encuadrar estos riesgos en tres tipos diferentes. Uno, los riesgos evitables, que esos están en nuestras manos, el poder controlar al menos que no ocurran o que si ocurren, pues minimizar el impacto, ¿no? Trabajar en mitigarlos. Luego tenemos los riesgos externos, que esos están totalmente fuera de nuestras manos, como un ejemplo clásico, los desastres naturales. Sabemos que pueden pasar, podemos incluso tratar de predecirlos, pero la realidad es de que el impacto último no lo vamos a ver sino hasta que se presenta, hasta que se materializa, y ahí es donde vamos a ver la repercusión que en nuestras personas o nuestros bienes, ¿no?, tuvo ese evento. Y hoy nosotros nos estamos moviendo con esta definición de los riesgos estratégicos. ¿Y qué son estratégicos? ¿Por qué les estamos llamando de esta forma? Porque como vimos, con todo lo que está aconteciendo, ya queda en nuestras manos el ver cuáles queremos asumir, con qué fin, con el hecho de obtener un beneficio si los asumo. Un ejemplo, y lo vamos a poner en los términos nuestros como industria aseguradora y reaseguradora. ¿Qué pasa si hoy, con tal de mejorar el costo de mi prima, tomo una mayor retención, ¿no? El cliente final decide que ya las primas que paga son elevadas, pero no está cierto si en un momento dado asume más retención a través de deducibles o de alguna autorretención, qué beneficio va a tener, pero sobre todo qué va a estar expuesto. ¿Realmente va a exponerse capital o dónde va a estar realmente pues, su beneficio al asumir un riesgo de esta naturaleza? Entonces, esta es el tipo de situaciones. Igual, si empiezo a trabajar en inteligencia artificial, que hacia allá creo que vamos a llegar todos en algún punto, ¿eso qué me va a conllevar? ¿Qué son los riesgos? Mi fuerza laboral, voy a continuar con ella, voy a tener que hacer ajustes, y entonces pues se genera otro tipo de riesgos que al final, que buscamos sí un beneficio, pero
a través de qué, ¿no? Y entonces, si conecto estos riesgos con lo que aparte particularmente está ocurriendo en América Latina, si se fijan, después de haber también hecho ahí un análisis profundo, pues se repite todo lo que acabo de mencionar, pero aquí hay otros factores como los niveles de pobreza, ¿no? Desafortunadamente está proyectado que esta va a seguir creciendo, pero eso entonces a su vez, ¿cómo puedo no solo tratar de combatirlo, sino en ese intento a qué riesgo me voy a enfrentar, ¿no? Y de la misma manera, pues bueno, tenemos temas de inflación, como ustedes saben, países que están pasando por inflaciones no esperadas, no imaginadas, que tienen incluso que estar haciendo ajustes salariales 3, 4, 5 veces al año para tratar de combatirlo. Estamos con los propios temas de Producto Interno Bruto, que también pues ha tenido una desaceleración y que se proyecta que este va a crecer de forma lenta, ¿no? En los siguientes años, que tampoco pues es un tema positivo, ¿no? Para el crecimiento de nuestros países. Pues los propios cambios políticos, ¿no? Como saben, han ocurrido y siguen ocurriendo, en donde pues bueno, pues los gobiernos pues llegan con nuevas ideas, con nuevas tendencias, y esto a su vez pues por supuesto nos lleva a tratar entonces de anticipar esas decisiones que toma la gente en el poder, pues cómo nos pueda a nosotros afectar. Pero una gran noticia, que no obstante todo esto, seguimos siendo una región altamente atractiva para la inversión extranjera. Los capitales siguen por lo menos con la intención de llegar, pero nuevamente esos inversionistas, si ponen su dinero acá, ¿qué riesgos tienen que asumir? Y todo esto al final de tratar de anticiparnos y tratar de ver cómo podemos trabajar en identificar esos riesgos, en dimensionarlos y luego buscar el hecho de o contenerlos o mitigarlos. ¿Para qué? Para que en un momento dado, pues de todo esto, como decíamos hace rato hablando de los riesgos estratégicos, tengamos un beneficio. ¿Y qué buscamos? Y esto también pues es algo que está ocurriendo pues en todo el planeta. Las empresas, incluso los propios individuos, están buscando ser entidades que sean mucho más ágiles en la toma de decisiones y por ende en implementar y en actuar en consecuencia, el poder dar un servicio mucho más efectivo y eficiente a sus clientes, ya sea internos o externos, y que con ello, pues por supuesto, también pues tenga un beneficio, ¿no? Al tratar de buscar a través de otros mecanismos disminuir sus costos para pues hacer más eficiente y aumentar su rentabilidad, ¿no? Tenemos, por supuesto, ya hoy día todos muy claro que el cliente es nuestro foco, es nuestro centro. Nosotros hoy buscamos movernos alrededor del cliente para satisfacer sus necesidades y no que el cliente se mueva alrededor de nosotros para adecuarse a lo que yo puedo ofrecer. Y mucho de esto, pues la manera en lo que lo vamos a lograr es a través de la digitalización. Pero para llegar ahí, pues ¿qué necesitamos? Información. Y esa información, ¿qué la va a proveer? Los datos. Y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿no? Y todos hemos escuchado el Big Data, hemos escuchado sobre que los datos van a mandar sobre todo lo demás, pero ¿cómo los obtengo? ¿Cómo los genero? ¿No? Y una vez que los tengo ahí, ¿qué hago con ellos? Y aquí, si me permiten, voy a entrar en el campo de Mel, que es la especialista en esto, para ahora yo preguntarte, Mel, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo lo trabajo y cómo busco tener los datos aparte que necesito para la correcta toma de decisiones? Ahí sí, súper. Es un reto que definitivamente no es fácil, pero es muy interesante. Entonces, ¿cómo reacciona el ecosistema ante todos estos riesgos, ¿no? ¿Cómo reacciona y cómo empieza la búsqueda de esos datos? Cuando digo ecosistema, primero estoy hablando de la aseguradora, de la reaseguradora, del broker o el intermediario y definitivamente de un buen círculo de insurtechs, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese ecosistema. Y a lo mejor como tarea, y no vamos a poder entrar en este tema, pero lo primero que ocurre, la primera reacción es empiezan a aparecer nuevos jugadores, ¿no? Y se los dejo de tarea, las MGAs, las OMIs,
los marketplaces de datos, ¿no? Entonces ya para empezar, estos nuevos jugadores que en mercados como Londres ya existen y están establecidos y poco a poco los veremos aparecer. Ahora, con los datos. Entonces, empezamos a buscar, y a lo mejor hemos hablado de datos durante ya años, pero empezamos a buscar justamente no solo de dónde los saco, Armando, es de dónde los saco y cómo los uso para poder gestionar todos estos riesgos y para no tomar decisiones incorrectas y sobre todo tomar decisiones oportunas. Lo primero es una respuesta de cómo hago para extraer, transformar y validar mis datos de forma automática. Y seguramente me van a decir, eso lo hemos escuchado muchas veces, parece una obviedad, pero la palabra clave aquí es automático. ¿Cómo hago para que atrás de mí haya un proceso que esté revisando mis datos? Haya un proceso que esté diciendo, tus datos tienen predictibilidad, tus datos son obsoletos o no, tus datos son válidos. Lo que no quiero hacer es llegar a tener que tomar la decisión de suscripción, por ejemplo, de si quiero suscribir un riesgo o no, y en ese momento ir a mis datos, porque ya perdí completa agilidad. Entonces, ¿cómo hago para tener un proceso atrás que esté trabajando en validar mis datos? Y aquí, como nos decía Armando, todos estos riesgos que están todos relacionados, recordando que vamos a partir desde un lugar donde, por ejemplo, los riesgos de transición climática no tenemos datos, simplemente no hay datos, ¿no? Está nuevo. O irnos a cyber, donde los datos se generan diario y son completamente obsoletos al pasar un día, ¿no? Entonces se mueve rapidísimo. Tenemos datos estructurados, datos no estructurados, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a manejar todos esos datos y que esté atrás teniendo esa forma automática que yo sepa que siempre estoy listo con mis datos? No quiero entrar en cosas técnicas, pero hay otro detalle aquí que es cómo cambio mis datos y mis fuentes de datos a los data assets, y seguramente lo han escuchado, en español los activos de datos, ¿no? Entonces, y les voy a contar la diferencia sin entrar en la parte técnica. Mi fuente de datos puede estar ahí, puede estar recibiendo datos, los puedo tener sentados en una infraestructura, pero no se vuelven un activo de datos o un data asset hasta que no les doy forma, hasta que no sé que están monitoreados, hasta que no sé que los puedo explotar, hasta que no sé que ya los transformé, ¿no? Entonces, toda la plática les voy a hablar de data assets más que de fuentes de datos, porque no es únicamente tener la fuente de datos. Entonces, ¿cómo hago para que ese proceso tenga ahí listas mis data assets para poder seguir trabajando? La segunda parte es, ok, ya sé que tengo que tener un proceso, ya sé que voy a estar generando data assets. ¿De dónde saco estos datos? Y voy a partir de la parte geoespacial. Todos los huracanes, ayer escuchábamos en las plenarias mucha información sobre todo lo que está ocurriendo en la parte geoespacial. Hay N1000 satélites actualmente que nos van a dar una cantidad de información gigante, nos van a mandar datos, a veces son constantes en vivo, nos van a mandar datos que a veces son en batch, a veces vamos a recibir datos de un satélite como alguno de Google donde ya me va a dar la información procesada, ya tengo un índice más que un dato. Si nos vamos a cyber, voy a estar generando estos datos diario, por ahí si escuchan los famosos ethical hackers, ¿no? Van a estar revisando qué tan vulnerable soy o no a riesgos de tipo cyber, voy a estar recibiendo información. La telemática, que si bien es muy famosa en las líneas personales, también ya empiezo a tener sensores que me están dando información todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo recopilo toda esa información? Y tengo que tener atrás este proceso que toda la información que llega, que es un mundo de información, la estoy cambiando a data assets, ¿no? Esa es la parte importante, la estoy manteniendo en un proceso de revisión y la estoy convirtiendo en data assets. Entonces, hay muchos lugares de donde generar esa fuente de información. Otra vez, tengo que estar bien listo con infraestructura, tengo que estar bien listo con cómo recibir la información, dónde la puedo guardar, pero sobre todo, cómo la voy a convertir en data assets. Y finalmente, nada de esto me sirve si no se lo puedo dar al usuario, ¿no? Si no le doy una capacidad aumentada al usuario. Y aquí es donde vamos a enfocar más esta parte de, bueno, la información para poder gestionar el riesgo. ¿Qué significa aumentar al usuario? Significa darle todos estos data assets, significa darle la información de forma oportuna para que pueda tomar mejores decisiones.
Y en un ejemplo bien simple, no es lo mismo una persona que tomaba decisiones después de cálculos manuales de 12 días para saber si suscribía un riesgo o no, que alguien que ya le dimos 2 o 3 nuevos datasets con un Excel, que alguien que le damos una metodología de Machine Learning. Entonces estoy aumentando las capacidades. No estoy eliminando el juicio experto, estoy aumentando las capacidades del juicio experto. Entonces, son las 3 formas en las que el ecosistema ha encontrado qué tengo que hacer con esta constante de datos. No se escucha, ya está. Listo. ya tengo data asset. ¿Y luego qué hago con él? Es la parte más importante, ¿no? No es suficiente tener los datos, necesito aprender a usarlos y aprender a cómo genero este ecosistema para poder gestionar mi riesgo. Entonces, lo primero es necesitamos cambiar la perspectiva de medir el riesgo. Y vamos a poner un ejemplo bien simple y disculpen la simplicidad, pero creo que es la forma más fácil de explicar este tema. Entonces, piensen en un riesgo, el que quieran, y lo vamos a ver como una cadena de ADN. Y si piensan, si se acuerdan de sus clases de biología, tiene información única, ¿no? Y se correlaciona con otro tipo de información. Entonces, vamos a pensar que esto es un ADN. ¿Qué quiero hacer con mis datos? Quiero descifrar ese ADN, quiero saber qué me está diciendo ese ADN, quiero saber qué información tiene ese riesgo. Voy a tomar mis data assets y se los voy a dar a las distintas funciones que van a tener distintas perspectivas de esos data assets para entender, por ejemplo, y aquí es un ejemplo, para entender esta cadena de ADN, ¿qué significa con mi nivel de apetito de riesgo? ¿En dónde está? Ven un score aquí, más adelante se los explico, por ahora un score de 0 a 5, y digo, esta cadena de ADN con mi apetito de riesgo tiene un score de 2.3. Ok, ¿qué más quiero descifrar de ese ADN? Bueno, ese ADN o ese riesgo, ¿cuánto vale en el mercado? Ya sé si está o no en mi apetito de riesgo. Ahora, ¿cuánto vale en el mercado? ¿Cómo está el mercado? ¿El mercado está duro? ¿El mercado está blando? ¿Qué valor le da el mercado a ese riesgo o a ese ADN? ¿No? Entonces, me vuelve a dar un score de 4.1 y ya tengo 2 grandes piezas de información que estoy descifrando de ese ADN. Finalmente, quiero saber si tomo ese riesgo, ¿qué pasa con mi portafolio? Ya sé cómo lo valora el mercado, ya sé si está en mi apetito de riesgo o no, ahora si lo tomo, ¿qué pasa? Y lo primero que tengo que revisar es la acumulación, ¿no? La acumulación en mi portafolio. Entonces voy a tener un nuevo score. Finalmente, ¿cuántas de estas, digamos, cuestiones que queremos descifrar, las que ustedes quieran, ¿no? Esto es un ejemplo y por eso me quedo en 3, pero finalmente voy a llegar a un score único. Y les dije que ahorita se los platicaba. Entonces digo, este ADN para mi ecosistema vale 3.6. 3.6, ¿qué? Y más importante que llegar al score es qué hago con ese score, ¿no? Entonces todos van a preguntar 3.6, ¿qué? Bueno, ¿cómo llegué a ese 3.6? Lo primero es, tomé esos data assets y se los di a mi área funcional de pricing. Y ellos descifraron qué significa ese ADN para ellos. Después se los di a reservas, y reservas dijo, tengo los mismos data assets, quizá con una mirada distinta, porque pricing no va a ver lo mismo que ver reservas, pero tengo el mismo data asset y voy a descifrar otro pedacito de ese ADN. Y lo mismo voy a hacer con todas mis funciones. Finalmente, ¿cómo llegué a ese score? Cuando todas mis funciones están viendo los mismos data assets, cuando tienen la misma granularidad y solamente cambia la perspectiva que le da cada función, le agrego mi perspectiva de negocio, mi estrategia de negocio y decido por qué ese riesgo vale 3.6 para mí en mi ecosistema. Entonces, ¿cómo llegamos con la información? Y la parte muy importante es, le estoy dando a todas las áreas los data assets. ¿Qué voy a hacer con ese score? Primero, y piensen en el límite que sea del score, primero voy a decir, como ya descifré ese ADN, este riesgo, sin más preguntas, lo voy a tomar en mi portafolio. Porque ya sé cómo lo valora el mercado,
ya sé cuál es mi apetito de riesgo, lo voy a tomar sin preguntas, y es el famoso automatic trading, ¿no? Son riesgos que voy a tomar y que los puedo dejar conmigo. En cambio, si cambio el umbral, voy a llegar a un riesgo en donde necesito el juicio experto, ¿no? Entonces, ¿a qué me llevó ese score? Y es un score que se puede crear en cada ecosistema, o habemos algunos proveedores que ya tenemos este tipo de score, este tipo de benchmarks, pero finalmente lo que me va a decir es, ese es un riesgo que necesitas analizar más, que necesitas tener tu juicio experto, o es un riesgo que puedes tomar automáticamente, ¿no? Palabra clave, todos vimos el mismo pedacito de ADN, todas las áreas analizamos el mismo data asset. ¿Cuáles son las ventajas? Uno, nos decía Armando, quiero ser ágil, quiero tomar decisiones basadas en mis datos y quiero ser oportuno. Si mis áreas funcionales se rompen y empiezan a ver los datos o los data assets sin la misma perspectiva, nunca voy a llegar a ese score. Nadie se va a poner de acuerdo. Entonces no voy a llegar a ese score y por lo tanto no voy a poder decidir qué hago con ese riesgo. Entonces, ¿a qué me lleva? A poder tener una suscripción aumentada, voy a ser más rápido en suscribir, voy a tomar decisiones más ágiles, voy a poder optimizar mi portafolio porque ya conozco la acumulación, ya tengo todas las perspectivas funcionales de qué pasa con ese riesgo. Mis decisiones están basadas en datos, mis decisiones no son nada más. Después puede haber decisiones comerciales, pero mis decisiones y mi información viene de esos datos. Entonces, finalmente, y no voy a entrar en todo el detalle, pero finalmente llegamos a lo que nos decía Armando, ¿cómo hago para gestionar el riesgo con datos? Quédense con una palabra de esta conversación, es todos tenemos que tener un solo ecosistema para mirar los datos, aunque sean pedacitos de ADN distintos según las áreas funcionales. Entonces, finalmente esa es la forma en la que vamos a poder gestionar todos estos riesgos nuevos y nada, Armando, sé que vamos en tiempo, estamos en la rayita, entonces si nos regalas reflexiones finales y podemos cerrar. Gracias. Digo, por efecto de tiempo no nos va a ser posible tomar preguntas, pero aquí vamos a estar y encantados de que se acerquen con nosotros y intentaremos dar las respuestas más apropiadas. Pero para concluir, como bien dices, estuve pensando mucho en dejar un mensaje, una reflexión, y también, si me permiten, la voy a leer porque no quiero perder ninguna palabra de lo que me pasé toda la noche escribiendo, pero creo que vale la pena tratar de conjuntar entonces esto que existe entre riesgos, cómo trato de identificarlos, cómo trato de anticiparlos, y una vez que estoy ahí, cómo empiezo entonces a buscar la forma de mitigarlos para que si se llegan a presentar con todo lo que previne, pues al final el impacto sea lo menos posible. Datos, pues ya vimos que es una de las maneras, pero la reflexión es la siguiente. Los riesgos siempre han estado presentes y no solo se transforman o evolucionan, sino que todo el tiempo surgen nuevos y muchos de ellos derivados de lo que la propia humanidad ha provocado. Y esto no se detendrá. Entonces, ¿cómo puedo detectarlos, dimensionarlos y sobre todo ver su posible impacto para intentar mitigarlos? Uno de los caminos es tener información, y mucha de esa información nos la dan los datos. Contando con ellos, sabiéndolos procesar y dando el mejor uso a los resultados obtenidos, no nos dará una solución total, pero nos facilitará la toma de decisión para hacerla más ágil, respaldada y que nos genere el beneficio que estamos buscando obtener con dicha toma de decisión. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Melissa y Armando, por esta plática tan interesante. En aras del tiempo, lamentablemente, no podemos tener espacio para preguntas y respuestas, pero bueno, si alguien gusta acercarse con ellos, por favor, siéntanse en esa libertad. Gracias a ti, Pepe. Muchísimas gracias.